Receso económico 2010-2014. Las siguientes videoconsolas lanzadas bajo la mano de Iwata, Nintendo 3DS y Wii U, no tuvieron tanto éxito como DS y Wii. Así pues, los ingresos de la empresa comenzaron a descender a partir de 2010. Durante la fase de desarrollo de Nintendo 3DS, una videoconsola portátil que ofrecía 3D estereoscópico sin la necesidad de gafas, Iwata confesó que su experiencia como programador le ayudó a echar más de un cable a los ingenieros de Nintendo. Se esperaba que la sucesora de Nintendo DS revitalizara los beneficios de la compañía tras el declive. Sin embargo, las escasas ventas que siguieron al lanzamiento de Nintendo 3DS, que salió al mercado en 2011, provocaron que el valor de las acciones de la empresa descendieran un 12%. Este lanzamiento tan débil hizo que la compañía anunciara una drástica rebaja de su precio original. Pasó así de costar 249 euros a costar 169 euros, en un total de 80 euros menos en tan solo 3 meses respecto a su lanzamiento. A pesar de esta desesperada acción, las ventas de las 3DS siguieron estando por debajo de las expectativas. Años más tarde, en 2014, Iwata reconoció que había malinterpretado las necesidades del mercado y que no había tenido en cuenta los cambios en el estilo de vida de las personas desde la época en la que se lanzó Wii. De hecho, seguía haciendo hincapié en crear juegos para ser disfrutados en familia pese al descenso de su popularidad. Wii U, la videoconsola doméstica sucesora de la Wii, se lanzó al mercado en noviembre de 2012 con un precio inferior al coste de producción, pues Nintendo contaba con fomentar la venta de juegos para así compensar las supuestas pérdidas. El añadido de gráficos en alta definición, una característica que no estaba presente en Wii, supuso un gran problema para los equipos de desarrollo inexpertos en esta tecnología y causó retraso en los lanzamientos de muchos juegos. Para mayor indignación por parte de los consumidores, Iwata se había desinteresado por completo de la competencia, veas en Microsoft y Sony. Que ya había sufrido problemas similares con los lanzamientos de Xbox 3D 300, Xbox 360 y la PlayStation 3 respectivamente. Paul Tassi de la revista Forbes aseguró que Nintendo había sabido manejar mejor la situación si se hubiera fijado en la transición de Microsoft y de Sony hacia los gráficos de alta definición. Wii U definitivamente fracasó a la hora de cumplir con las expectativas de venta y se convirtió en la segunda plataforma de Nintendo peor vendida de la historia, solo por delante de aquel fracaso llamado Virtual Boy, con únicamente 9.5 millones de unidades vendidas a fecha de junio de 2015. Miyamoto atribuyó estas ventas tan lamentables a un malentendido del público acerca del concepto de la consola y sus características. Más tarde, Iwata admitió que esta videoconsola había sido un fracaso como sucesora de Wii, pues no había conseguido crear suficientes juegos que reflejaran la creatividad que ofrecía su hardware. El fracaso de 3DS y el de Wii U causaron que Mitsushige Aquino de Ichiyoshi Asset Manager Co. recomendara que Iwata dimitiera. Las ventas netas de Nintendo descendieron desde un récord de 1.8 billones de yenes en 2019 a 500
49.000 millones de yenes en 2015. En 2010, Nintendo reveló que Iwata ganaba un modesto sueldo para un presidente de 68 millones de yenes al año, aunque en realidad se había incrementado a 187 millones de yenes por rendimiento y por méritos. En comparación, Miyamoto ganaba unos sueldos 100 millones de yenes al año, de 100 millones de yenes al año. Tanto en 2011 como en 2014, Iwata voluntariamente redujo su sueldo a la mitad en ambas ocasiones como disculpa por las bajas ventas de la compañía, mientras que el resto de miembros de la junta directiva de Nintendo únicamente sufrieron recortes en el sueldo de un 20 o 30%. Este honrado y humilde gesto también se hizo para garantizar la estabilidad laboral de los empleados de Nintendo, evitando así que ningún trabajador viera implicado o tuviera que ser despedido. En 2012 la compañía por fin sufrió su primera pérdida operativa desde su entrada al mercado de los videojuegos. Hacía más de 30 años siguieron las pérdidas durante los dos siguientes años, hasta que la empresa finalmente recuperó beneficios al final del año fiscal de 2015. Este ligero cambio de rumbo se debió en gran parte al lanzamiento de éxitos de venta como Pokémon Ruby Omega y Zafiro Alpha o Super Smash Bros. Para Nintendo 3DS y Wii U. En junio de 2013, Iwata también se hizo con el cargo adicional de presidente de Nintendo of America. Uno de los primeros cambios que propuso como presidente de esta edición fue dejar de organizar conferencias de prensa por todo lo alto durante el 3 y, en lugar de eso, ofrecer varios eventos más pequeños y centrados en un público más reducido y específico. En un viaje de vuelta a Tokio a finales de 2013, Iwata comenzó a esbozar la genial idea de crear una línea de juguetes físicos que se conectaran de alguna forma con los videojuegos de Nintendo. Este concepto se reveló no mucho más tarde en forma de la línea de figuras Amiibo, que se lanzaron un año más tarde, a finales de 2014, y solamente un mes tras el lanzamiento de la primera línea de figuras ya se había vendido más de 6 millones de Amiibos. Mercado móvil 2015. A comienzos de 2010, el éxito de la tienda digital de Apple Inc. y la Apple Store levantó revuelo entre los desarrolladores de videojuegos, quienes temían en el mercado estaba cambiando y centrándose en los smartphones. En julio de ese mismo año, Iwata declaró que consideraban a Apple como un rival en el ámbito y un enemigo del futuro. No obstante, durante una entrevista que tuvo lugar en 2011, Iwata se mostró totalmente opuesto a la idea de que Nintendo se introdujera en el mercado móvil y afirmó que, si eso pasaba, su empresa dejaría de ser Nintendo. Como respaldo de su afirmación, alegó que los videojuegos de teléfono móvil no tenían la calidad que se podía esperar de un juego, ya que se buscaba la rentabilidad por encima de cualquier otro aspecto. En los próximos años, el punto de vista de Iwata empezó a cambiar por el constante crecimiento del mercado de los videojuegos para teléfonos móviles. De hecho, en 2012 reconoció que los dispositivos móviles estaban ocupando una parte sustancial del mercado de los videojuegos, aunque siguió confiado en las capacidades de su empresa. Sin embargo, la opinión de Iwata definitivamente cambió en marzo de 2014 cuando lanzó un mensaje a los inversores en el que declaró: "Creo que la era de jugar únicamente en videoconsolas ha terminado". De hecho, hizo hincapié en la versatilidad que ofrecían los teléfonos móviles para proporcionar entretenimiento de forma rápida, así como para expandir el tipo de software que tradicionalmente había sido exclusivo de las videoconsolas portátiles. Aún con estas declaraciones, el presidente no vio todo el momento para entrar en el terreno de los videojuegos para móviles. Ante su todavía negativa a introducir a Nintendo en el mercado móvil, aumentaron aún más las críticas. Los análisis e inversores constantemente pedían un cambio de perspectiva. Yoshihisa Toyosaki, presidente de Archie Grandes Inc., dijo que Nintendo estaba fuera de juego y recordaba cómo dicha empresa era toda una experta a la hora de ignorar los consejos ajenos. Estos comentarios, junto con muchos de otros cortes similares, afectaron negativamente el valor bursátil de Nintendo y su popularidad entre el público. Fue en marzo de 2015 cuando Iwata por fin centró parte de la atención de Nintendo en el crecimiento
el- ah, Fue en marzo de 2015 cuando Iwata por fin encontró parte de la atención de Nintendo en el crecimiento, en el creciente mercado de los videojuegos para móviles, ya que las ventas de las videoconsolas tradicionales seguían flaqueando. Esto no se consiguió mediante el establecimiento de un acuerdo de la compañía Dena para publicar títulos bajo la marca Nintendo, algo que rompió con el anterior modelo de negocios de la compañía, centrándose centrado en desarrollar juegos exclusivos de videoconsolas para fomentar la venta de sus plataformas. Iwata recalcó que aunque se utilizó la propiedad intelectual de Nintendo para crear juegos para móviles, la compañía no perdería su integridad. También destacó que el principal objetivo era alcanzar la mayor cantidad de gente que fuera posible en lugar de ofrecer productos caros y exclusivos. Una idea similar a la que estuvo detrás de la Wii. Una vez restablecida la alianza con Dena, Iwata incidió en su postura de que los juegos de teléfono móviles que seguían el modelo free to play, al que llamó Free to Start, amenazaban la futura calidad de los videojuegos, aunque consideraba que esta práctica era una forma viable de promocionar los títulos a corto plazo. También pensaba que el modelo estaba desfasado y no era una dirección apropiada para el propio desarrollo de juegos. Relaciones públicas. Durante sus primeros años en la presidencia de Nintendo, Iwata solía evitar comparecer en público, salvo que presentara una nueva videoconsola, para así pasar más tiempo programando. Sin embargo, su actitud respecto a estos cambios con el tiempo y finalmente se convirtió en un importante elemento de las relaciones públicas de Nintendo. Iwata contribuyó a que Nintendo mejorara su relación con los aficionados a través de las redes sociales. También empezó a compartir detalles sobre los empleados, los juegos y las consolas de Nintendo a través de las entrevistas Iwata Pregunta, donde se muestra en su faceta más humana y personal. La inspiración para esta serie de entrevistas, que debutaron en septiembre de 2006, vino del trasfondo de Iwata como programador de videojuegos y de su curiosidad por la preocupación de otros desarrolladores. Estas entrevistas plasman a la perfección su sentido del compañerismo con los demás miembros de Nintendo y suelen estar plagadas de bromas y de risas. También mostraron por primera vez una cara distinta de la tradicional Nintendo, la apertura la apertura a debatir sobre el trabajo interno de la compañía sin pelos en la lengua. En 2011, Iwata colaboró en la creación de los Nintendo Direct, una serie de conferencias de prensa en línea abiertas a todo el público en las que se revelara los próximos juegos y productos de Nintendo y fuera de los típicos canales de la industria. Estos videos solían ser bastante curiosos y humorísticos y muchas veces reflejaban la personalidad del propio Iwata. Todo esto contrastaba con el tono generalmente serio de Sony y Microsoft, las rivales en la industria. Uno de dichos videos representó un combate ficticio entre Iwata y el presidente de Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, para así revelar la inclusión de los personajes Mii, los avatares digitales de Nintendo, en Super Smash Bros. Para Nintendo 3DS y Wii U. Videos como estos desataron la creación de cientos de memes de internet, desde la frase por favor compréndelo, que muchas veces utilizaba Iwata para disculparse por retrasos y otras noticias negativas, hasta el uso de Iwata Lounge, Iwata ríe en foros de página web, en alusión a la cantidad de veces que se ríe durante las entrevistas Iwata Pregunta, sin olvidarnos desde luego de diversas escenas como Iwata mirando fijamente a un manojo de plátanos, perteneciente a un video que se publicó en el E3 de 2012 para promocionar la serie Donkey Kong. Como resultado de su omnipresencia en las entrevistas Iwata Pregunta y en los videos Nintendo Direct, Iwata se convirtió en la cara pública de Nintendo. El presidente disfrutaba hablando con los periodistas y solía adelantarles noticias en primicia para mantener entretenida a la prensa. Incluso cuando el tiempo y la salud no se lo permitían, llegó a seguir hablando en público de vez en cuando.
enfermedad y muerte. El 5 de junio de 2014 Nintendo anunció que Iwata no acudiría al E3 de 2004 por problemas de salud. Más tarde, el 24 de junio, Iwata lanzó un mensaje público a las accionistas de su empresa para revelar que la semana anterior le habían operado para extirparle un tumor del conducto biliar que le habían descubierto durante una revisión médica rutinaria. En octubre, solamente 4 meses después de recuperarse de la operación, que fue todo un éxito, volvió al trabajo. Durante todo este tiempo había perdido bastante peso, pero afirmaba encontrarse mucho mejor. Iwata no volvió a aparecer en público hasta el 5 de noviembre. Fue entonces cuando salió a la palestra en un Nintendo Direct. Pero el público enseguida se percató de que estaba flaco y pálido. De hecho, parecía que él mismo ya había anticipado su nuevo aspecto físico, pues había actualizado su avatar Mi en junio de 2014 para reflejarse más delgado. En 28 de enero de 2015, Iwata enfermó con una fiebre muy alta. Se sospechaba que podía padecer gripe, por lo que decidieron retrasar la reunión que tenía concertada con los accionistas. Además, en un momento desconocido, después de acudir a otra reunión con los accionistas del 26 de junio, de repente volvió a enfermar. Desgraciadamente, Iwata falleció el 11 de julio con 55 años de edad por complicaciones derivadas del tumor que le habían extirpado. Nintendo anunció oficialmente su muerte el día siguiente. El 13 de julio, las banderas de las oficinas de Nintendo se izaron a media asta, simbolizando para reflejar el luto. Todas las divisiones de Nintendo realizaron un día de silencio ese mismo 13 de julio en sus cuentas de las redes sociales. En honor a Iwata, incontables miembros de la industria de los videojuegos e innumerables aficionados expresaron su lamento en internet por la muerte de Iwata y le dedicaron palabras de agradecimiento por todos los logros realizados en vida. Shuhei Yoshida, presidente de SCE World With The Studio, declaró: rezo por el señor Iwata, que ha aportado tantísimo al avance de la industria del videojuego, que descanse en paz. El compositor y director Junichi Masuda, mejor conocido por su trabajo en la serie Pokémon, publicó el siguiente tweet: Iwata era un hombre que entendía Pokémon y un gran líder. Cuando lo visité al otro día estaba bien. Rezo por su alma desde el fondo de mi corazón. El funeral transcurrió en Kioto durante los días 16 y 17 de julio. A pesar del tiempo tan terrible que hacía por culpa del tifón Naka, en torno a 4.100 personas se acercaron para honrar al difunto. Después del velatorio se incineraron los restos de Iwata. Tras la muerte de Iwata, Miyamoto y Takeda se encargaron temporalmente de labores presidenciales en conjunto. El 14 de septiembre, Nintendo anunció que Tatsumi Kimishima, jefe de división de recursos humanos y antiguo presidente de Nintendo of America, sucesor de Iwata como quinto presidente de Nintendo. Influencia y legado. A lo largo de su vida, Iwata destacó por sus ideas fuera de lo común y por intentar cambiar la concepción de los videojuegos. Se le considera la personificación de Nintendo, alegre, extravagante, bromista y divertido. Además, su gran habilidad con la programación hizo que muchos lo catalogaran de genio en la materia y que se refirieran a él como el Bill Gates japonés. Por si eso fuera poco, su trato cercano con el negocio le ayudó a ganarse la admiración y el respeto tanto de los desarrolladores como de los jugadores. Su imagen era la de un ejecutivo humilde dedicado a los videojuegos. Iwata y otras figuras de Nintendo como Miyamoto, con la responsabilidad de abrir el mercado de los videojuegos al gran público y crear un nuevo género, al encontrarse en una nueva audiencia y no competir contra Microsoft y Sony. Iwata evitó una lucha directa con los rivales de Nintendo y permitió que se cumplieran todos los objetivos con éxito. Por ello, muchos solían definir a Iwata como un revolucionario pacífico. De hecho, en alusión al incremento de la popularidad de los videojuegos tras el lanzamiento de Nintendo DS y Wii, Chris Kohler, de la revista Wright,
afirmó: gracias a Toru Iwata, hoy en día todos somos jugadores. Iwata fue otorgado de manera póstuma y unánime el premio Logros a toda una vida en los Golden Joystick Awards de 2015 por su influencia en toda la industria de los videojuegos. También se le concedió ese mismo premio en los Decent Awards de 2016. Tras la muerte de Iwata, Reggie Fils-Aime declaró: pasarán años hasta que el impacto de Iwata, tanto en Nintendo como en la industria de los videojuegos, pueda ser apreciado del todo. Escaparate a la obra. Escaparate a la obra, sí. Capítulo 2. Como desarrollador. En este apartado se recogen todos los títulos en los que trabajó Satoru Iwata antes de llegar al puesto de presidente de Nintendo. También se especifica el papel que desempeñó durante el desarrollo de cada uno de los videojuegos. Entonces las consolas que trabajó fue en la Commodore, desarrolló un juego que se llama Star Blade en 1981, fue su creador. En la MSX, Super Billy Bar también fue su creador en 1983. Bueno, para la Nintendo Entertainment System creó programó, produjo, van 8, fue asesor técnico de más de 10 juegos. En la Super Nintendo, a ver, en la Super Nintendo traba aproximadamente a 3, 6, en 8 juegos, 3 Kirby, Airbound, brutal. En Game Boy participó en Kirby Star, participó en Pokémon Rojo y Azul. En la Nintendo 64, Pokémon Estadio, Pokémon Snap de fotografía, el Smash Bros. Kirby, Pokémon Puzzle Elite y Pokémon Estadio. En el Game Boy Color, Pokémon Edición Rojo, Pokémon Edición Plata, Pokémon Edición Cristal y Kirby. En Nintendo GameCube, Eternal Darkness y Super Smash Bros. En Game Boy Advance, en el Metroid Fusion, en Super Mario World, Donkey Kong, The Legend of Zelda Link to the Past, hay un Final Fantasy Tactics, Pokémon Rubí, Pokémon Zafiro, Pokémon Pinball, Sword of Mana, Donkey Kong Country 2, F0, Final Fantasy 1 y 2, un Kirby, Pokémon Rojo, Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja,
Sí. El Nintendo GameCube, Mario Party 4, Star Fox y Super Mario Sunshine. Metroid Prime, F0 GX. Es una colección de edición de Zelda. Zelda de Wind Waker, el Mario Kart, el Mario Party 5, Wario, Kirby High Ride, Animal Crossing, Metroid Prime 2, Super Mario Paper Mario, Pokémon Channel, Pikmin, Pokémon Boss Rufiro y Safi, Pokémon Colossus, Eun, Warrior, Final Fantasy Crystal Chronicles, The Legend of Zelda Force for Adventure, Mario Party 6, Mario Power Tennis, Donkey Konga 2, Donkey Kong, Jungle Beat, Fire Emblem, Pokémon XD Tempestad Oscura, Star Fox, Mario Party 7, Zelda Twilight Princess, Odama de GameCube. Para la Nintendo 3DS, Mario 64 para DS, WarioWare, Yoshi Touch and Go, Pokémon Dash, Kirby, el Mario Kart, Super Princess Peach, Animal Crossing, Metroid Prime Hunter, New Super Mario World, Yoshi Island, Pokémon Mundo Misterioso, Metroid Prime Pinball, Kirby, Roedores al Ataque, Pokémon Ranger. Para la DS sí que trabajo. Y para la Wii, el Zelda Twilight Princess, Metroid Prime 3, el Mario Kart, Disaster, Pikmin, Super Mario Bros. Para Wii, Sin and Punishment, Samurai Warrior, Metroid, Super Mario Galaxy 2, Kirby Epic War. Y para Wii también hizo una cantidad obscena de juegos, igual para 3DS. Hizo pues trabajo, programó, dirigió, hizo alguna cosa, hizo Bayonetta. Bueno. Iwata pregunta, capítulo 3. A ver. Satoru Iwata, presidente de Nintendo. Yoshiki Koizumi. Akinori Sao, el redactor de jefe de la revista Nintendo Dream. ¿Cómo nació Super Mario Galaxy? Iwata, Super Mario Galaxy, el primer juego de acción de Mario en 3D para la consola Wii, saldrá a la venta el próximo día 1 de noviembre de 16 1 de noviembre, 16 de noviembre en Europa. Creo que muchas personas se estarán preguntando si un juego de acción de Mario en 3D puede encajar realmente en la consola Wii. Por eso he decidido preguntar a los desarrolladores todo tipo de detalles para descubrir qué tenían en mente a la hora de crear este último juego de Mario. Esta vez Akinori Sao, que fue el redactor jefe de la revista Nintendo Dream y ahora es escritor autónomo, me ayudará con esta entrevista. Akinori Sao, gracias por estar aquí hoy con nosotros.
Sao. Es un placer, gracias por invitarme. En realidad ya han pasado unos 6 años desde la última vez que pudimos hablar largo y tendido. Iwata. Sí, me acuerdo muy bien. Fue el año en el que salió a la venta la consola Nintendo GameCube. Y si no lo recuerdo mal, fue el último día de trabajo del año. Sao. Vaya memoria. En aquella ocasión quería hacerte una entrevista muy exhaustiva. Ahora que me encuentro en una posición diferente, estoy algo nervioso por poder formar parte de un acontecimiento tan especial. A que al mismo tiempo estoy muy emocionado, voy a poder conocer el verdadero sucesor de la serie de Mario en 3D y escuchar las historias de los diferentes desarrolladores en esta detallada entrevista. Iwata. Super Mario Galaxy se ha desarrollado en la división de análisis y desarrollo del entretenimiento de Tokio. En estos momentos el proyecto en este punto culminante, en el proyecto está en un punto culminante, así que decidido venir personalmente a Tokio. Me gustaría empezar con vosotros dos, productor y el director del proyecto. Podéis presentaros vosotros mismos. Watanabe. Pues presentarse vos mismos. Shimizu. Me llamo Takao Shimizu y trabajo como productor en la división analítica y desarrollo del entretenimiento de Tokio. En Super Mario Galaxy mi tarea principal fue de crear un ambiente de trabajo idóneo para que todo el equipo pudiera concentrarse en el desarrollo. Koizumi. Hola, me llamo Yoshiaki Koizumi y trabajo como director de este proyecto, también en la edición de análisis y desarrollo del entretenimiento de Tokio. Gracias a aquello, Takao Shimizu se encarga de la coordinación con nuestra fuente externa. Yo, yo he podido centrarme totalmente en el desarrollo. También ha sido mi tarea interpretar y transmitir las palabras de Shigeru Miyamoto a los desarrolladores. Iwata, para empezar, contadnos cómo empezó este proyecto. La historia se remonta al año 2000. Durante la presentación de la consola Nintendo GameCube publicamos una demo llamada Mario 128 en la que fui el director. Después del evento reflexioné sobre cómo podía convertir el sistema utilizando en Mario 128 en un producto completo, pero me pareció prácticamente imposible. Iwata, ¿por qué pensaste que era imposible? Por razones técnicas, en Mario 128 se recreaba la figura de de un platillo volante, para representar una superficie esférica que Mario pudiera recorrer libremente. Se necesitaba una gran habilidad técnica. También sentí que el equipo tendría que estar muy motivado para superar ese obstáculo. Ahora que lo dices, oí hablar de Miyamoto sobre esa superficie esférica hace más de 5 años. En aquel momento no acabé de entender por qué esa superficie esférica parecía interesante, pero no estaba seguro de que el esfuerzo valiera la pena. En realidad creo que todo el equipo compartía ese sentimiento, pero Miyamoto seguía diciendo que quería llevar esa idea a la práctica de algún modo. Shimizu. Entonces, hace unos 2 años y medio, tras acabar con el desarrollo de Donkey Kong Jungle Beat, tuvimos tiempo para pensar en el próximo proyecto. Ya había propuesto crear un juego nuevo y original, pero entonces Miyamoto dijo con un tono triste: me gustaría que también crearas un juego con personajes de Nintendo, risas. La división de análisis y desarrollo del entretenimiento de Tokio estaba recién inaugurada en 2003 y en ese momento no pensaba que fuéramos capaces de hacer un juego a gran escala. Por eso propuse un juego más bien pequeño, pero entonces Miyamoto me preguntó: ¿no quieres crear algo de mayor dimensiones? Así que pedí la opinión del resto del equipo y alguien del grupo dijo que le gustaría que aprovecháramos nuestro conocimiento para crear el siguiente juego de Mario. Conocía bien a todo el equipo Conocía bien a todo el equipo ya que había
hemos trabajado juntos en Donkey Kong Jungle Beach y empecé a pensar que juntos éramos capaces de superar el nuevo y difícil reto de las superficies esféricas. Iwata, pero el desarrollo no fue tan fácil. Claro que no, yo me involucré en este proyecto pensando que debía ser como un cocinero. Primero enseñé las recetas a todos y les dije, quiero hacer este tipo de plato. Quiero hacer este tipo de plato para la consola Wii. Pero nadie del equipo podía imaginarse el resultado final. Iguata, supongo que no podían saber si ese plato estaría rico o no solo con ver la receta. Koizumi. Miyamoto me dijo que tenía buena pinta, pero casi todas las personas del equipo pensaban que no eran capaces de hacer un plato de esa envergadura. Por ello sentí la necesidad de presentar un plato de prueba. Reuní a varios miembros del equipo y dedicamos unos 3 meses a preparar un prototipo. La superficie esférica más fácil de entender en un planeta. Es un planeta. Así que trasladamos la idea al espacio e introdujimos elementos como la gravedad. Casi parecía una versión en miniatura de Super Mario Galaxy actual. Fue entonces cuando despegó finalmente el desarrollo. Así que no importa que tengas la receta más maravillosa del mundo, hay que saborearla aunque sea un poco para saber que es buena, ¿no? Koizumi. Así es, fue como si Miyamoto me presentara su huerto, como si le hubiera dicho, préstame tu huerto secreto, te prometo que de ahí recogeré buenas frutas y verduras. Entonces empecé a plantar semillas con mi equipo y a continuación nos encargamos de que Miyamoto fuera el primero en probar el plato cocinado con la cosecha, que por algo era el dueño del huerto. Íbamos mandando los platos a Kioto y recibíamos comentarios del tipo, esto es demasiado picante o esto está mejor, así, infinidad de veces. Hacia el final del desarrollo le hicimos venir al restaurante de Tokio para probar diferentes platos hasta saciar. Le servimos hasta que estuvo bien lleno. Chimitsu. Se comió todos los platos que le presentamos, así que para Miyamoto tuvo que ser casi una tortura. Koizumi. Una vez que el dueño Miyamoto estuvo suficientemente satisfecho con lo que cocinamos, empezamos a dejar que el público en general lo probara. Hicimos una cantidad increíble de pruebas e invertimos un tiempo considerable en ello. Así que empezamos a perfeccionar el plato ajustando el sabor según la opinión de nuestros clientes. Iwata. Así que tuvieron la suerte de poder sacar el juego a Miyamoto. La verdad, Koizumi, la verdad es que nos ayudó muchísimo que Miyamoto se brindara a apoyar a probar nuestros platos. Iwata, para este título le pedí a Miyamoto tan solo una cosa, quisiera algo que solo él pudiera lograr. No había salido en mucho tiempo un juego de acción de Mario en 3D y yo quería que creara un producto que representara la consola Wii. Chimixo, a veces recibía mensajes suyos del estilo, vamos a cambiar esto por aquello, durante nuestros días libres y encima bien temprano por la mañana. Aunque estábamos lejos del uno del otro, esta vez apenas sentía la distancia. Trabajamos de tal manera que los que creamos en Tokio se pudiera ver en Kioto. También le estoy muy agradecido por haber venido frecuentemente a Tokio durante la etapa final del desarrollo. Iwata, aún así estoy seguro de que de vez en cuando tendría discrepancias con Miyamoto. Koizumi, por supuesto, pero él nos explicaba claramente la razón por las que prefería una cosa, y en algunas ocasiones comprendía mi punto de vista y cedía. Por cierto, una vez hace tiempo, cuando yo no daba el brazo a torcer, él me dijo, confía en la experiencia de un viejo, así me convenció. Iwata, esta es la treta que utilizaba a veces para convencer a la gente, aunque conmigo no lo ha intentado.
Koizumi. Como director tengo que orientar a mi equipo y debo confesar que yo también he dicho alguna que otra vez eso de que deben tener en cuenta la opinión de un viejo. Escuchando muchas veces, parte 2. Iwata, el año pasado cuando salió la consola Wii a la venta, muchas personas deseaban un nuevo juego de Mario en 3D. Además, además, muchos rumores apuntaban que las cosas habrían sido diferentes de haber salido Super Mario Sunshine cuando se puso a la venta la consola Nintendo GameCube. Creo que Mario es un juego que está destinado a llevar ese peso. En esta ocasión, Super Mario Galaxy saldría a la venta 11 meses después del lanzamiento de la consola Wii. Contadnos qué dificultades habéis tenido, Chimitsu. Cuando presentamos Super Mario Galaxy por primera vez durante el E3, celebrado en Estados Unidos, Miyamoto anunció que se podría incluir a la gente del público en las numerosas pruebas que he realizado, pero ¿por qué tantas? Koizumi. La idea de realizar una gran cantidad de pruebas viene de nuestra experiencia con Donkey Kong Jungle Beat. Este juego se exhibió en distintos eventos como el Nintendo World en el año 2004, donde observamos la reacción de los visitantes que jugaban y pudimos aprovechar para los últimos retoques. Como desarrollador, en aquella ocasión aprendí los aspectos por lo que hay que preocuparse en diferentes situaciones. Con Super Mario Galaxy quise aplicar las lecciones aprendidas. Iwata, me pregunto si un juego de acción en 3D necesita ese tipo de pruebas más que cualquier otro. Koizumi, si te digo la verdad, durante una temporada pensaba que quizás no era posible hacer que un juego de acción en 3D pudiera dividirse pudiera divertir a todo el mundo. Muchas personas no son capaces de orientarse bien en 3D y algunos incluso se marean si la cámara se mueve automáticamente. Por esto, durante el desarrollo de Super Mario Sunshine, preparamos varios modos de cámara para que los jugadores pudieran elegir. Esto supuso una tarea adicional, ya que debíamos decidir el ángulo de la cámara antes de entrar en el juego. Iwata, ¿y te arrepientes? Koizumi. Sí, por eso. Por el siguiente juego, Donkey Kong Jungle Beat, buscamos un juego de acción de desplazamiento lateral y hicimos que el cambio de la cámara fuera automático, para que los jugadores pudieran jugar sin preocuparse por ello. Pero creo que simplemente acabamos ignorando el problema del ángulo de la cámara en juegos en 3D, sin darle ninguna solución. Iwata, en Donkey Kong Jungle Beat pudiste hacer algunos cambios, pero después de todo no lograste dar con la solución al problema principal. El juego Super Mario 64, en cuyo desarrollo participó Yoshiaki Koizumi, recibió muy buenas críticas, pero al mismo tiempo fomentó que algunos jugadores siguieran sintiéndose incómodos con los juegos de acción en 3D. Al final se pospuso la búsqueda de la solución a ese problema. Koizumi, fue como desviar la mirada del problema fundamental. Por eso mismo en Super Mario Galaxy quise enfrentarme a este problema que presentan los juegos de acción en 3D. Ese fue el motivo principal por el que quise escuchar la opinión del público en las pruebas. Chimitsu, tuvimos bastante público durante las pruebas de Super Mario Galaxy y pienso que de alguna manera yo mismo fui el representante de todos ellos. Miyamoto probó muchos platos, sí, pero hay una diferencia abismal entre él y yo, que yo soy de los que se marean en los juegos con los juegos 3D. Iwata, y aquí un productor que se marea con los juegos en 3D. Koizumi, cada vez que algo estaba listo intentaba que Takao Chimitsu lo probara. Cuando él me decía que algo le mareaba, yo lo arreglaba sobre la marcha. Iwata, vaya, eras todo un detector de mareos por 3D. Chimitsu, sí, así que me dediqué a desempeñar la función de detector. Cuando Miyamoto venía y decía, si la cámara no es llamativa, el juego perderá el impacto visual. Yo le contestaba, pero eso es que así me mareo. De todos modos, tampoco hacía mucho caso a lo que yo decía. Pero claro, cuando la gente durante las pruebas decía, me mareo aquí, él respondía bien, pues vamos a arreglarlo. Iwata,
Supongo que para Miyamoto es más importante la voz de los clientes que incluso de los trabajadores más cercanos, Koizumi. En cualquier caso, también depende de las personas y eso no deja de ser una cámara que marea menos. No podemos asegurar que el juego no marea a la gente. Iwata, entiendo, pero también es verdad que en esta ocasión buscasteis muchas personas de fuera del equipo para que probara el juego desarrollador con el fin de tener en cuenta sus reacciones. En el capítulo 3, acto inclusivo para principiantes.